Somos en torno a unos 140 socios, de los cuales 110 son empresas privadas del mundo del medio ambiente, pues desde aire, residuos, agua, etc. Tenemos que generar un nuevo modelo económico en el que la variable ambiental esté integrada radicalmente en todos los ámbitos. No podemos estar esperando a que salga toda la legislación porque va a venir tanta que igual no soy capaz de dar abasto con toda esta normativa que va a venir. Si hubiera sido así, la Unión Europea no se hubiera lanzado a lo que se ha lanzado. Europa tiene que ser competitiva y Europa no tiene ni energía ni recursos naturales. Cuanto más cerca de la cuenta de resultados está el proceso, antes se digitaliza. Y medio ambiente en ese sentido todavía entiendo que está bastante lejos y por eso no llega. Tenemos grandes problemas con el agua y no solamente en cuanto a escasez o cantidad, sino también en calidad. Todos los millones y millones y millones de residuos que se generan en Europa, solo el 12% se recupera. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital. Pues arratsaldeon, ongi etorri a otro episodio de Entre Líneas. Hoy tenemos a Olga Martín, directora general del clúster Aclima. Aupa, Olga, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por invitarme, eskerrik asko bai. Hombre, gracias a ti por venir. Y Olga, igual es interesante, es la primera vez que tenemos a alguien de un clúster. Entonces, como directora general, pues igual empezamos con eso directamente, o sea, igual incluso qué es un clúster, por si hay alguien que no lo escucha, y luego ya vamos un poco más al detalle, ¿no? En Aclima como clúster, ¿qué hacéis? ¿Cuál es la misión? ¿A qué os dedicáis? ¿Por qué existe? Bueno, pues un clúster es, digamos, es un ecosistema de colaboración público-privada que en el caso de Euskadi hay en torno a unos 17 clústeres, 18 creo ahora con el financiero, y lo que fundamentalmente es tratar de poner en relación a la parte pública, las instituciones públicas, con la parte privada, las empresas privadas y con el mundo del conocimiento, tanto centros tecnológicos como universidades, y la idea un poco es que con esa colaboración se pueda mejorar la competitividad, sobre todo de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, ¿no? En concreto, el clúster Aclima es el clúster de la industria del medio ambiente, del sector medioambiental. Nosotros somos un poco el referente y aglutinante de todo el sector y de todo el ecosistema de medio ambiente de Euskadi, y en estos momentos, pues para que veas un poco en números, somos en torno a unos 140 socios, de los cuales 110 son empresas privadas del mundo del medio ambiente, pues desde aire, residuos, agua, etc. Luego hay 19 instituciones públicas, desde el Gobierno vasco, diputaciones forales, IOBE, URA, las agencias, también SPRI, las agencias tanto de medio ambiente como de industria, y 6 centros tecnológicos y las 4 universidades del País Vasco. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, pues con lo que te decía antes, nuestro objetivo fundamental es aumentar la competitividad de la PYME de Euskadi y en nuestro caso del sector de la PYME del sector medioambiental. ¿Y para eso qué hacemos? Pues hacemos varias cosas, que resumiendo rápidamente, traccionamos la innovación, tratamos de dinamizar colaboraciones entre las diferentes empresas y también las instituciones públicas para generar proyectos de innovación a los que ayudamos a generar a diseñar ese proyecto, buscar los diferentes miembros de ese consorcio, buscar financiación y ayudas para poder esa innovación. La PYME no tiene... El día a día de la PYME es duro y no tiene tiempo para innovar, y la competitividad pasa porque sigas pensando en el futuro. Entonces nosotros estamos ahí un poco pensando en ese futuro para ellos. También les ayudamos en internacionalizarse, creemos que la internacionalización es un ámbito muy importante, entonces también les ayudamos pues, a ir a otros sitios, ¿no? Y generamos pues, misiones, asistencia a ferias, etcétera, para poner en valor en el ámbito internacional las capacidades que tiene el sector medioambiental en Euskadi. Ahora mismo estamos también muy metidos en temas de talento. El sector medioambiental está creciendo de una manera interesante e importante en Euskadi, y entonces estamos ayudándoles a encontrar ese talento que necesitan y también a formar tanto a las personas que ya tienen en sus empresas como a las que puedan venir. Otro de los ámbitos también que trabajamos es el ámbito de las alianzas, es decir,
Por ejemplo, trabajamos o somos organismo de contacto, de contraste por parte del Gobierno vasco para las leyes y por parte de las diputaciones, para las normativas ambientales que salen. Somos también muy activos en generar alianzas en Europa o en otras partes de España para generar esas sinergias de transferencia de conocimiento, de buscar aquellas partes en las que no somos fuertes y donde sí nosotros somos fuertes, generar proyectos de innovación o generar alianzas. Y luego, que digo, la dejo para el final, pero que es la más importante en estos momentos, una de las más importantes es la comunicación, es decir, somos muy activos en poner en valor el trabajo que hacen nuestros socios, tanto desde el punto de vista de generar jornadas, eventos, etcétera, como en redes sociales o en otros ámbitos o medios de comunicación, pues ponemos esos proyectos de innovación que están haciendo, qué resultados están teniendo, esos servicios esas capacidades que tienen los socios, cómo les damos valor, ¿no? O sea que no paráis. Afortunadamente. ¿Y vuestras empresas? O sea, 115 socios, socias creo que has dicho. ¿El tipo de empresa que tenéis, pyme, pero es más P o más M? O sea, ¿es más pequeña, media? Como todas las... Bueno, date cuenta que la mayoría más del 90% de las pymes son muy pequeñas en este país, ¿no? Son más pymes que... Y en el país, y en el concreto en el sector medioambiental, hay empresa grande, pero en general es empresa muy pequeña y muy de nicho. ¿Tipo? ¿Qué tipo? O sea, ¿es más una consultoría? ¿Son 3 personas con una mini fábrica que hacen un producto? Hay muchas consultoras de medio ambiente, tenemos bastantes consultoras de medio ambiente especialistas en nicho, hay gente que es muy especialista en residuos, gente que es muy especialista en agua, hay gente que es muy especialista... Date cuenta que el ámbito de medio ambiente es muy grande y el que sabe de aguas no tiene por qué saber de residuos porque son ámbitos completamente diferentes, ¿no? Hay empresas, hay consultoras grandes, también tenemos consultoras grandes que hacen de todo, ¿no? Luego tenemos empresas también en el sector, pues no sé, de valorización de residuos, empresas más grandes o con más años trabajando en el ámbito, ¿no? En los ámbitos de valorización y de gestión de residuos, que, bueno, pues que ya son más medianas. Luego tenemos en el ámbito del agua también, empresas que ya son pues, históricas trabajando en ámbitos que bien haciendo equipos o bien en ingenierías que llevan tiempo, y otras que son muy nuevas y que están trabajando sobre todo en el ámbito de la digitalización de agua, pues con muchos de nichos y de mercado. Empresas de soluciones basadas en la naturaleza o de biodiversidad, también tenemos empresas que en Euskadi que trabajan en la mejora de la biodiversidad y de la integración de la solución basada en naturaleza, tanto en el territorio como en las ciudades. Y en general, empresas grandes suelen participar, ya no en Cluster de Clima, o sea, en general suele ser común que tengas una empresa tractora referente de ese sector en un clúster, o como ya tienen tanto peso, igual no necesitan de esas alianzas o esos servicios que da el clúster, sino que por sí misma los puede explotar. Todo depende de las personas, como todo en la vida. Hay empresas grandes que tienen personas que ven el clúster en clave de oportunidad y ejercen como tractoras, tiran del resto y además aprovechan el tirón que tienen también dentro del clúster, ¿no? En las diferentes actividades en función de las necesidades que ellos tienen, porque efectivamente tienen recursos más que las demás. Y otras que, como son grandes, pues no están un poco más a ver qué hace el clúster, que son los temas igual un poco más de vigilancia o cómo esos temas están aplicándose en este entorno, ¿no? Pero depende más de las personas hay empresas grandes que las personas que están muy involucradas y entienden que el territorio del clúster como un territorio de oportunidad, ¿no? Entiende la colaboración como una oportunidad de colaboración. Y ahora mismo que en el ámbito de medio ambiente o en el sector medioambiental estamos como en ebullición, ¿no? Porque con todas estas normativas y con todo lo que está pasando, pues estamos como en ebullición, pues hay un montón de temitas o temas que igual son muy específicos, que hay en pequeñitas empresas que están surgiendo y que están dando soluciones que esas empresas grandes de repente pues les parece que son interesantes, entonces son capaces incluso de colaborar con ellas y hacerlas que salgan y que se conviertan en una empresa. Porque vosotros en este sentido habréis vivido un cambio brutal. Al final el medio ambiente, la sostenibilidad sí que a veces es algo más pesado, o sea que tiene más peso, perdón, pero hace 20 años igual es como que se empezó a escuchar, pero era algo nice to have, ¿no? En plan, bueno, algún día llegará, pero entiendo que la foto o la demanda que había o la conciencia respecto a la sostenibilidad y cuánto se involucraban las empresas en 2005 con 2025 no tiene nada que ver. ¿Cómo habéis notado ese cambio por parte del sector medioambiental? El medio ambiente, bueno, yo creo que Bilbao es un ejemplo de haber hecho ya una transición ecológica.
Bilbao es un ejemplo de todo, si le preguntas a bilbaíno. Bueno, no sé si esto es para mucha gente. El territorio de Euskadi en general es un ejemplo para todo esto, pero Euskadi ha hecho una transición ecológica en los años 80-90. ¿Vale? Nosotros tuvimos una reconversión industrial fuerte, ¿no? Que además en ese ámbito también salió la política clúster, por la que estamos aquí, ¿no? Entendiéndose que el sector medioambiental era un ámbito en el que debía crecerse en el tejido industrial y empresarial porque era importante para el país, ¿no? Entonces, aquella industrialización pesada que teníamos, aquellas, pues, las naval, la siderurgia, nos dejó los altos hornos, pues nos dejó también una pesada contaminación, ¿no? Y eso hizo que en los años 90, principios de los 2000, ya en Euskadi se iría un poquito más avanzado en temas ambientales, porque con una legislación un poquito más fuerte, porque ya en aquel momento se empezó a legislar de una manera más importante en Europa, hizo que aquí en Euskadi pues, se generara un sector medioambiental y unas necesidades ambientales, porque la industria, porque además somos un país eminentemente industrial, necesitaba de dar respuesta a esas nuevas normativas que venían. Digamos que a finales de los 90, inicios de los 2000, hubo una riada de normas, no como la que ha venido ahora, que hizo que se hiciera una primera transición ecológica, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que en 2019 nos ha aparecido el Pacto Verde Europeo, que si empieza a hablar del Pacto Verde Europeo nos da las 2 horas. Pero en 2 líneas, no tengo ni idea de lo que es el Pacto Verde Europeo y supongo que habrá más gente como yo. ¿En qué consiste? Pues el Pacto Verde Europeo es la nueva, ya no está nueva, porque nació en el 2019, fue la nueva política ambiental de la legislatura anterior de von der Leyen, que lo que promovía es la generación de un mercado de productos y servicios sostenibles, por lo cual teníamos que integrar de manera transversal en toda la economía en la variable medioambiental. Entonces pasábamos de regular normativas, como se había hecho eso que contaba antes, a finales de los 90, inicio de los 2000, ¿no? Sacar normativas pues, para que las grandes empresas contaminantes tuvieran una autorización específica, para que los gases de efecto invernadero tuvieran a decidir, oye, tenemos que atacar la economía, tenemos que generar un nuevo modelo económico en el que la variable ambiental esté integrada radicalmente en todos los ámbitos. Sí, más desde en vez de la oferta, que igual que ¿no? La anterior legislación era igual más desde el lado de la oferta, digamos, ahora más desde el lado de la demanda, ¿no? O sea, la demanda me obliga, o sea, como tengo que producir de X manera X producto, X servicio, ¿no? Me obliga como a cambiar o ¿no? entrar en este carril, ¿no? A integrarlo de manera estratégica, ¿no? Es decir, no podemos estar esperando a que salga toda la legislación porque va a venir tanta que igual no soy capaz de dar abasto con toda esta normativa que va a venir. Tengo que empezar a pensar, si yo quiero producir en un mercado de productos y servicios sostenibles, ¿cómo tengo que integrarlo? Tengo que integrarlo desde el diseño de mis productos, hasta los procesos que fabrican esos productos, hasta cómo gestiono las emisiones o los residuos que se generan en mis productos, cómo gestiono también todo el análisis de ciclo de vida del producto que estoy produciendo. Es decir, ese producto cuando lo produzco lo tengo que producir bien, pero cuando lo uso tiene que tener los menos impactos posibles, pero cuando lo voy a tirar tiene que tener los menos impactos posibles, ¿no? Con ese concepto de análisis de ciclo de vida, que es yo creo que uno de los aspectos más revolucionarios que tiene esta nueva normativa, esta nueva política y estrategia ambiental. Pero en general es verdad, bueno, es verdad, no es una pregunta. O sea, medio ambiente igual es más el hecho de tú implantar políticas medioambientales como empresa es algo que haces de manera reactiva, ¿no? O sea, no es algo que se hace para posicionarte de manera diferente en el mercado, sino que algo que haces por obligación. Porque, de nuevo, desde mi percepción, creo que igual cuando haces un B2C o cuando el producto que haces, yo qué sé, cerveza, cuando lo haces para el cliente final, puede que este sí que valore de manera positiva el sello de B Corp, como tiene Estrella Galicia, por ejemplo, y diga, pues mira, frente a, yo qué sé, Mahou, pues me quedo con Estrella Galicia. Pero sin embargo, cuando tú vendes de empresa a empresa, ¿ahí tiene peso? ¿O implementan políticas medioambientales por el miedo, ¿no? Por los que si no tienen una legislación que le multa? Hasta ahora probablemente ha sido así. Hasta ahora no había una ley. Bueno, y abundando un poco más a lo que comentas, Jonander, también por el hecho de que o sea, se tiene la percepción de que si eres ESG o sea, si ya metes el matiz ESG, en cualquier proceso eso va a ser menos rentable, ¿no? Existe como ese mantra también, ¿no? Que igual también es por eso. Bueno, sí, siempre se ha dicho que el medio ambiente y la economía están reñidos, pero bueno, si
Si hubiera sido así, la Unión Europea no se hubiera lanzado a lo que se ha lanzado. Es decir, la Unión Europea lanzó en su momento el protocolo de Kioto, o todo lo que tiene que ver con el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Es una legislación bastante empezó en el año 2005, es una legislación que imponía, digamos, unos costes, ¿no? O unos por emitir CO2. Y eso hizo, y todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo, ¿no? Y resulta que la economía europea ha crecido y hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Con lo cual ahí hay un desdoblamiento. Efectivamente, no, las regulaciones ambientales no van en contra de la economía, en principio. Igual, es una cosa que igual no se ve con el largo plazo, ¿no? Es como, claro, estás pensando en el día a día y dices que si lo ves a más largo plazo, pues evidentemente es el efecto que tú comentas, ¿no? Que no es como... que claro, cada uno está como presionado por las cuentas y porque tiene que presentar cuentas cada trimestre o cada año y demás. Entonces, claro, no está viendo igual que lo afecta solo ese día a día y que también si lo afecta en un plan de 5 o 10 años, luego sí que va a revertir en positivo, ¿no? Y además, ahora mismo que también se habla mucho de que ya no se habla tanto del Pacto Verde, que se habla más del Pacto Industrial y Limpio, ¿no? Que dicen, no, es que igual se va a reducir el número de leyes. Igual si se reducen, digamos, la frecuencia con la que estamos sacando leyes, porque en los últimos 2 años ha sido alucinante, ¿no? Además, desde reglamentos europeos de obligado cumplimiento. Según sale por la puerta de Europa, se tendría que cumplir. Pero lo que sí vuelve a decir el Pacto Industrial Limpio son 2 cosas, que Europa tiene que ser competitiva y Europa no tiene ni energía ni recursos naturales. Con lo cual, o somos capaces de ser más eficientes en los consumos de los recursos naturales, llámese materiales, llámese agua, llámese energía, o somos capaces de recuperar al máximo posible de los residuos, los materiales críticos que tenemos, porque somos consumidores, porque consumimos muchos materiales y tiramos muchos materiales. En estos momentos solo el 12% de lo que tiramos se recupera. ¿En qué sentido? ¿12% total? El 12% de todos los millones y millones y millones de residuos que se generan en Europa, solo el 12% se recupera. Y hay una pregunta, ¿hay mucha diferencia? Claro, pues que muchas veces la conversación es China, Europa, Estados Unidos. Pero claro, China es un país, Estados Unidos es un país y Europa son... no sé cuántos son, 50, 30, muchos países. Bueno, con muchas legislaturas. Si es Unión Europea, si es todo el continente, es una diferencia. O sea, ahí también, claro, ese 12% entiendo que no tendrá nada que ver lo que se tira en Finlandia o en los famosos países nórdicos con lo que se puede tirar en países que no sean nórdicos, por no decir ninguno. Más o menos no hay mucha diferencia. ¿No? En Europa, el 12%, más o menos. O sea, para que sea el 12%, imagínate, los nórdicos, ¿cuánto tienen que tener? Nosotros en España estamos en torno al 10%. Sí, habrá quien esté en el 15 y habrá quien esté en el 8, ¿no? Pero el más que estará en el 20, pero poco más. O sea, no vas a tener... Estoy hablando de recuperación, o sea, de reciclado, es decir, de que no acaba al final en un vertedero o en una incineración, ¿no? En cualquier caso, tenemos un ámbito de trabajo fantástico para sacar materiales a barra. Solamente en los residuos electrónicos y eléctricos ahí tienes un montón de metales que no los estamos recuperando, que los estamos tirando. Y hay muchísimos, los plásticos, por ejemplo, el plástico tampoco lo estamos recuperando y lo estamos tirando, ¿no? Entonces, joder, el plástico ha sido como, no sé, el gran caballo de batalla del reciclaje, ¿no? Porque, o yo por lo menos, cuando pienso en reciclaje siempre es plástico. Las bolsas de supermercado y la ensalada Floret que pone 80%. Igual es lo que ves más en el día a día, ¿no? Claro, claro. Como consumidor, ¿no? Coges lo que te parece que es más fácil, pero si incluso ahí tienes algo bajo. O sea, ¿cuáles son las áreas donde más está...? Bueno, espera, no, que nos estamos yendo la conversación. Perdón, que estoy viendo las curiosidades mías. Y, vale, dentro de esta parte de esa transformación o esa transformación ecológica, o sea, dentro de Euskadi o a nivel España, ¿en qué sectores está dando un poco están liderando esa transformación medioambiental? Bueno, primero el sector medioambiental, sin ninguna duda. El sector medioambiental ha visto esto como una oportunidad y está generando un montón de nuevos modelos de negocio, nuevos productos, porque lo está viendo como una oportunidad de negocio, ¿vale? Entonces, porque a mí también me parece importante decir que el medio ambiente es una oportunidad de negocio, porque parece que si eres
tienes que hablar en plan ecologista, ¿no? Y que también, pero si encima puedes generar modelos de negocio que aportan y tienen un propósito positivo a favor del medio ambiente, pues qué más, y a la salud de las personas, pues qué más que podemos hacer, ¿no? Entonces el sector medioambiental lo está viendo como una oportunidad de negocio. Y dentro del sector medioambiental, pues en muchos ámbitos, pero en la valorización de residuos ya ves, hay un 90% de posibilidades de generar valorización de residuos que no se está haciendo, ¿no? Entonces ahí hay un ámbito muy grande para materiales secundarios, ¿vale? Y especialmente en Euskadi, nosotros creemos que la economía circular es uno de los ámbitos en los que más se puede progresar, porque tenemos un montón de residuos que están yendo a eliminación y que podríamos generar materiales secundarios con ellos. Otro de los ámbitos también muy interesantes es todo el tema del agua, ¿no? Quizás aquí como llueve, pues no tenemos esa sensación de que el agua es Bien tan escaso, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Pero tenemos grandes problemas con el agua y no solamente en cuanto a escasez o cantidad, sino también en calidad, ¿no? Es decir, cómo podemos... Porque hasta ahora, o las directivas europeas hasta ahora te pedían una serie de contaminantes que son los típicos, pero es que las nuevas directivas que están saliendo en estos momentos están viendo una cantidad de diferentes de contaminantes que se tienen que medir y que se tienen que asegurar su cumplimiento. Y hay también otra oportunidad de nuevas tecnologías para la reducción de estos contaminantes. El ámbito del suelo, que aquí en Euskadi pues es un tema que siempre nos ha preocupado. Pues hay también tecnologías de remediación de suelo, pues hay también ámbitos muy interesantes, ¿no? En los que se puede trabajar y que se está liderando también desde aquí, desde Euskadi, ¿no? Pues por esa, digamos, por esa preocupación que tenemos por el suelo, ¿no? Y bueno, luego si te metes en la parte de la energía, que ya no, o en el coche eléctrico, ¿no? O las baterías para el coche eléctrico, pues, y en el hidrógeno y en las renovables, y bueno, pues hay un montón de ámbitos que se puede trabajar y que están trabajando. ¿Y las partes más resistentes o sectores a los que menos voluntad para ser? Yo no hablaría de resistencia, yo hablaría de conocimiento. Creo que tenemos un reto con la pyme, con la pequeña y mediana empresa, ¿vale? Porque tenemos que les estamos ahogando y les estamos asustando con tanta legislación e información, ¿no? La pyme, perdona, la pyme en general, ¿o estás pensando en algún sector en concreto? No, la pyme en general. Vale. Que la pyme en general normalmente es proveedora de un montón de sectores diferentes, ¿no? En función del trabajo que esté haciendo. Si es un fabricante de componentes, pues igual está fabricando tanto para el mundo de la energía como para la automoción, como para los chicos de la aeronáutica, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos... no sé, cómo tenemos un debe, por ejemplo, nosotros, los del sector medioambiental, ¿no? Cómo les explicamos de una manera posibilista la integración del medio ambiente a esta gente, ¿no? A la pyme, ¿no? Cómo les decimos lo que tienen que hacer sin que se vuelvan locos y además que lo vean como esa oportunidad, ¿no? Porque además es muy importante que lo introduzcan en su estrategia, ¿no? Que entiendan cómo les aplica toda esta normativa, que es mucha, pero que igual en su día a día se traduce en 2 o 3 cosas, ¿no? Y que lo más importante es que piensen en si realmente el producto o el servicio que generan es sostenible para ese mercado el que se lo van a pedir, porque si son proveedores del automóvil, el automóvil no solo te está pidiendo o no solo te va a pedir en un primer momento que hagas la huella de carbono, que es lo que está ahora además famoso, sino te va a pedir que la reduzcas. Y si la tienes que reducir, ¿qué significa eso en tu proceso? ¿Qué es un plan de descarbonización para ti? ¿Es comprar energía verde exclusivamente? Porque todo es eléctrico, con que compres energía verde certificado, igual ya tienes huella de carbono 0. Y que tu gente venga en bicicleta a trabajar, ¿no? Pues, quiero decir, ahí tienes que... ¿Cómo traducimos a estas empresas, ¿no? Que esto es un ámbito de oportunidad para pensar en mercado, ¿no? En que su mercado va a cambiar y que tiene que dar servicio a ese mercado. ¿Y qué os dicen? ¿Qué dicen? Pues que en estos momentos la pyme no quiere saber. Hombre, a ver, yo entiendo que al final la pyme al final siempre tiene menos margen de actuación, margen de contribución, o sea, siempre va más justa, digamos, ¿no? Que una gran compañía que tiene más margen para, oye, pues permitirse hacer pruebas, digamos, ¿no? Tiene igual fondos para hacer pruebas de cómo vamos a implementar este nuevo proceso y demás, y la pyme como siempre va un poco más justa de todo eso, pues es como decir, claro, cualquier cosa que le cambie un poco el paso, pues la asusta, ¿no? Entonces ahí, que es verdad que también, que antes comentabas, Jonander, el tema de qué sectores pueden ser más resistentes. Yo entiendo también
que aquellos que igual en el que sea menos viable económicamente, ¿no? Desde como antes lo comentábamos, ¿no? Si de entrada lo veo como algo que es menos viable económicamente, pues quizás sea más resistente a cambiarlo, ¿no? O tarde más o haga lo posible por posponerlo, ¿no? No sé si es así o... Bueno, luego está... Sí, pero también date cuenta que una de las cosas que también está cambiando de manera importante en Europa es toda la financiación sostenible, es decir, todo lo que tiene que ver con la taxonomía europea o con la fiscalidad verde. Lo que se está tratando es de poner fiscalidad mejor, ¿no? O digamos, darle más impuestos o tasas a aquello que sea contaminante, y eso se está haciendo de manera sistemática. Ahora mismo una de las cosas que está en la mente de todo el mundo en el mundo industrial es el reglamento de envases, que ha salido, que se tradujo hace poco a una ley en el que han empezado a poner impuestos al envase que traes. Tienes que asociarte a lo que se llama un RAP, ¿no? A un scrap tipo ecoembes a lo que tenemos nosotros para la recogida del vidrio, pues algo así similar para los envases industriales y comerciales, con lo cual las industrias tienen que acogerse a eso y tienen que pagar una tasa por ello. Es decir, está claro que Europa está haciendo que también el dinero se vuelva verde, ¿no? Y por ejemplo con la taxonomía lo que se quiere también europea es decir, oye, si un banco te va a dar un préstamo, pues igual te lo va a dar en mejores condiciones si demuestras que tu proyecto es un proyecto ambientalmente sostenible, porque hacia ahí va también un poco los términos, ¿no? Y la fiscalidad verde también viene. Y por ejemplo, en Euskadi hace 2 o 3 semanas ha salido el listado de tecnologías limpias, que si tú instalas una de esas tecnologías vas a tener un 30% de reducción en el impuesto de sociedades. O sea, ¿Es una tecnología limpia? Pues tecnologías limpias es una tecnología que con una serie de criterios impacta menos en el medio ambiente. Vale. O hace que tú reduzcas tu impacto sobre el medio ambiente, pero tiene que estar... Eso tiene que decirlo alguien, no porque yo lo valgo, sino porque está en un listado que alguien dice que en este caso es el Gobierno vasco, en el Departamento de Promoción Económica, que dice, oye, estos señores, estos listas son tecnologías limpias que reducen el impacto. Entonces, si tú instalas una de esas, en su compra te van a reducir un 30% en el de sociedades. Y también ahora mismo se está hablando en las diputaciones de determinadas reducciones fiscales en el impuesto de sociedades, también por eso, por demostrar que estás haciendo inversiones en proyectos ambientales. Y ahí eso está claro, o sea, el dinero cada vez se va a volver más verde. Entonces, pues si eres verde, pues igual te cae algo. Y si no, pues tendrás que pagar. Que al final, bueno, es un juego de incentivos, ¿no? O sea, es como... a mí, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, a mí me incentiva a seguir vendiendo whatever it takes, ¿no? Tengo que seguir vendiendo y no me fijo en otros factores. Si ya me incentivas con que usamos tecnologías limpias, pues ya también tengo un beneficio. Pues entiendo que claro, es más proclive a que, ¿no?, lo terminen implantando. Claro, ¿y vosotras? ¿Se os acercan a las empresas porque quieren ser más medioambientales o es un poco más vuestra labor e intentar que las pymes se conciencien de esto? Bueno, nosotros tenemos el sector medioambiental, entonces el sector medioambiental esto lo ha visto como una oportunidad, entonces no tenemos que convencerles de nada, porque lo entienden y lo ponen en práctica, y lo que nos piden es que les ayudemos como son muy de nicho, cada uno es muy especialista en una cosa y esto se necesita la colaboración, porque los retos son tan importantes que para generar, digamos, servicios o productos que den respuesta se necesita la colaboración de varios. Entonces lo que nos piden sobre todo es que les ayudemos a buscar compañeros de viaje, con quién se pueden hacer ese proyecto de innovación, con qué financiación se puede buscar para poder tirarlo adelante. También se nos acercan pymes o empresas de fuera del sector, ¿vale? Y que estas empresas, las que se nos acercan son empresas que están entendiendo que efectivamente esto va de estrategia, esto va de mercado, esto va de que si yo no integro el medio ambiente y están buscando un ámbito, un sitio en donde se les hable de manera, digamos, coloquial, ¿no? Y que no sean estas palabras que nos gustan tanto hablar, ¿no? Entonces, que alguien que les traduzca a su realidad qué significa todo esto, porque efectivamente lo entienden como un tema estratégico y de mercado. Yo estoy pensando en la típica empresa en calderería, mecanizado, de coletaje, un poco del sector de acero, más o menos. O sea, en estas, ¿cuál sería un poco la típica de 50 personas o 60 personas que tenemos en prácticamente cada pueblo de Euskadi?
¿qué visión suelen tener desde tu experiencia respecto a las políticas medioambientales? Ahora lo que les preocupa es la huella de carbono, porque se lo está pidiendo su cliente, entonces les preocupa la huella de carbono. Les vuelve loco la huella de carbono, y cuando es una cosa que no les debería volverles loco, porque les hemos hecho pensar que la huella de carbono es algo inmenso, terrible, que les va a caer encima y les va a ahogar. Les preocupa también pues, el tema o están interesados también en temas de autoconsumo, eólico, placas fotovoltaicas, cómo podrían utilizarlo, es otro de los temas que también les interesa, y también les interesa el tema de la reducción del residuo. O sea, tanto porque generan un residuo que hasta ahora bueno, pues lo han gestionado y lo siguen gestionando, pero que ven que igual es necesario valorizarlo y es un tema que les puede interesar, pues. Y otro de los ámbitos también que puede ser de interés, pues porque ha salido la normativa, es todo el tema de envases. Claro. Pero son dos posturas totalmente opuestas, ¿no? La primera de huella de carbono entiendo que es porque tienes que llegar o tienes que manejarte en ciertas cifras, porque si no puedes tener una especie como repercusión, y la otra, sin embargo, era más ese retorno económico, es decir, joder, pues si instalo placas solares, en 3 años el coste total de la electricidad se va a reducir un 40%. O sea, ahí ya sí que tienes esa parte que no es quiero ser medioambiental para tener una pegatina de una hoja en mi página web, sino que esto tiene un retorno económico positivo para mi empresa. Sí, la huella de carbono también, porque si no igual no te compra tu cliente. Sí, todo es criterio económico. Yo hace poco leía, y dicho, hablando de eso, hace poco me acuerdo ahora que leía que, claro, que bueno, no por hablar aquí esto de la economía, pero vamos, que en los años 70 es cuando el mundo se dio cuenta de que el petróleo se acababa. Cuando se acabe, pues ese es otro tema, ¿no? Pero que evidentemente son fuentes de energía eso, efectivamente, que están limitadas. Entonces, y luego la cuestión era que lo que iba es que si una explotación de un yacimiento de estas fuentes de energía, una vez que superaba el 50% de esa fuente, era excesivamente caro el extraer energía de ahí. O sea, simplemente con esa serie de conceptos ya te están empujando a decir, bueno, venga, autoconsumo, energía renovable, etc., ¿no? Porque dices tú, sí que son ya yendo al criterio económico, o sea, es que es así. O sea, es como... Luego, claro, al ser humano siempre le gusta cambiar, que bueno, eso también comentaremos, porque también hablabas antes de pymes, entiendo que también dentro de esas pymes podemos catalogar startups y proyectos emergentes dentro de las asociadas a clima, que entiendo que también están promoviendo nuevos paradigmas, ¿no? Nuevas formas de pensar. Bueno, además yo creo que también, bueno, vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Europa no hace esto porque tiene una alma ecologista, que quizás también, sino porque tiene un problema de supervivencia como economía, porque no tiene recursos. Entonces, necesita energía, entonces pues está diciendo, oye, renovables, venga, tenemos que ir a por las renovables y tenemos que llegar creo que es al 46% de renovables en 2030. Y claro, pues eso significa, para nosotros en Euskadi, pues es un hándicap. En España ya se están esos valores, pero en otros países europeos ni de lejos, ni de cerca están todavía. Hidrógeno como una alternativa, ¿no? Porque no tenemos, pues eso es otra de las alternativas, que igual no es a corto plazo, es más a medio o largo plazo. Pero bueno, las empresas tienen que ver un poco también eso, la diversificación en temas de energía o en logística, viendo también proveedores locales, etcétera, en temas económicos, ¿no? Ya hemos visto los bandazos que puede dar la energía en un momento determinado, entonces igual tienes que tener una diversificación o tienes que tener diferentes fuentes para poder compensar, ¿no? Hemos tenido también problemas con materiales críticos que no nos han llegado, por los semiconductores, etcétera, ¿no? Es decir, igual tenemos que pensar que tenemos que tener algo más que uno o dos proveedores y tenemos que ver cuáles son y dónde están y eso cómo afecta también a mi huella y bueno, pues eso es estrategia porque es mercado, entonces tienes que generar esa identificación de qué es lo que te va a llegar o qué es lo que está llegando desde las políticas, cómo te afectan a tu mercado y a tu estrategia y no para mañana, porque el mundo no va a cambiar en 2 días, pero sí tener pensado que aquí a 10 años esto puede cambiar mucho y puedes estar fuera del mercado. Y en ese aspecto,
¿Cuáles son los proyectos, iniciativas que hayáis hecho, que estéis llevando a cabo, que veas que están avanzando, teniendo una repercusión positiva en vuestro entorno? Bueno, yo creo que primero tendremos que empezar por la valorización de residuos, ¿no? En el clúster se están trabajando bastantes proyectos de valorización de residuos en diferentes ámbitos, de RCDs, de suelos, de plásticos. ¿Qué es RCD? De residuos de construcción y demolición. Ahí tenemos muchísimos residuos de construcción y demolición o de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Hay un montón de proyectos de innovación, ¿no? Y para poder valorizar esos residuos y sacarles una segunda vida, bien porque les extraes materiales, los extraes metales, bien porque los haces en áridos secundarios, bien porque del plástico eres capaz de generar diferentes corrientes para hacer compounding. Bueno, hay un montón de ámbitos de trabajo en ese ámbito, ¿no? Lo que nos cuesta es aterrizarlo. En Euskadi el principal problema es la dificultad de tener suelo donde poner estas plantas de valorización de residuos. Tenemos inversión, hay empresas que quieren invertir, pero nadie quiere tener una planta de valorización de residuos al lado de casa. Y eso es un problema. Porque, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Turismo de residuos? O sea, no vamos a ser responsables tampoco de los residuos que generamos y no los vamos a recuperar y los vamos a valorizar en nuestra... ¿Y no hay ninguna planta en todo Euskadi? Sí, hay plantas de valorización de residuos, claro que sí hay, pero... Bueno, que podría haber más, pero... Podría haber más ahora mismo. Podría haber más en el ámbito del plástico, en el ámbito de la recuperación de RCDs, en el ámbito de la recuperación de suelos, o sea, podría haber más. Pero tenemos una muy fuerte contestación social y eso es algo que tenemos que pensárnoslo. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que ser rígidos. Que no es solo el problema de las empresas, ¿no? Que parece siempre hablamos de las empresas, ¿no? No es solo el problema de las empresas, ¿no? O sea, al final es un problema de todos, ¿no? De todos. Entonces, tenemos que ser rígidos en exigir a las empresas que cumplan al máximo las normativas que están definidas. Y las hay. Para este tipo de empresas hay unas normativas ambientales fuertes, duras, que tienen que cumplir y que las tienen que hacer. Pero tenemos que dejar que se instalen, porque si no, seguiremos llevando o a eliminación o acabarán en otro sitio y con ellos irá la industria. Porque la industria necesita, lo mismo que necesita energía para producir, necesita empresas que le quiten los residuos de casa. Es igual que cuando tú vas al baño, lo mismo. Si no tienes un váter en casa, ¿dónde vas? Entonces, esto es un poco lo mismo. Entonces, necesitamos a alguien que les quite los residuos y que además tengamos la oportunidad de convertir en una materia secundaria, ¿no? Cogiendo un poco tu metáfora, ¿es el reciclaje siempre una actividad bastante poco higiénica, más o menos? O sea, estoy pensando en el típico vertedero o punto de reciclaje donde hay un olor fuerte porque estás gestionando los residuos, como bien has dicho. ¿O hay una opción de reprocesar residuos que no tenga tanto impacto desagradable? Dependerá del residuo, o sea, dependerá del residuo y del procesamiento que tienes de ese residuo para sacarle el partido que tenga. Por ejemplo, las empresas de recuperación de residuos de control y de construcción y demolición son bastante limpias, y olores tienen bastante poco, quiero decir. Más allá de que están trabajando con áridos y esos áridos producen polvo, pero las industrias que se están montando, las industrias que se van a montar en este aspecto, tienen que cumplir con todos los requisitos que manda la normativa aplicable. Y te aseguro que no son nada sencillos y que son bastante complejos y que además tienen como obligación garantizar que esas empresas sean lo más sostenibles desde el punto de vista ambiental y otros. Pero habrá empresas habrán otro tipo de instalaciones que sean procesos químicos, claro que lo habrá, pero también tendrán que cumplir con todas las normativas que les apliquen para que no generen problemas. Lo que pasa es que las necesitamos como sociedad, ¿no? Y ahí tendríamos igual que aprender también un poco de los países europeos, ¿no? Los países europeos del norte de Europa son súper exigentes a la hora de solicitar las medidas para que estas empresas sean lo más ambientalmente sostenibles, ¿no? Pero sin embargo las ponen casi en el centro de la ciudad, es decir, porque entienden que es su responsabilidad porque ellos han generado ese impacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un examen de conciencia porque si no, no vamos a poner aquí ninguna empresa de valorización, pero seguramente no tendremos materiales secundarios que podamos tener como proveedores de ellos y las industrias
se irán donde esto se lo hagan de manera fácil. O sea, que queremos que se recicle, pero queremos que se recicle cerca de casa. Eso es. Y un poco de las diferentes verticales que puede haber, por hablar de una, o igual de la, no sé si es para mí, pero de la más conocida, la economía circular. ¿Es esta un poco pues, la más fuerte o la más interesante que puede ser? Un poco sobre lo que estabas diciendo, de, joder, si somos en general en Europa un sitio en el que no hay recursos, bienes naturales o recursos naturales, pero sin embargo tenemos una zona relativamente, bueno, relativamente de mucha industrialización, no sé, en mi cabeza suena que la economía circular es base, es decir, coño, pues eso que no tenemos vamos a exprimirlo y darle toda la vida que sea posible. Sí, la economía circular yo creo que es, además nosotros tenemos tenemos mucha posibilidad de hacer cosas en el ámbito de economía circular, porque no solamente en el reciclado, no solo lo que estamos hablando ahora de valorización del residuo, que ahí tenemos muchos ámbitos. En Euskadi se generan 6 millones de toneladas de residuos y en torno casi 3 millones están yendo a eliminación. Tenemos 3 millones de toneladas anuales para hacer cosas con ellas, ¿no? Y recuperarlas. Pero no solo en eso. En el ecodiseño, ¿no? La economía circular no solamente, lo que te comentaba antes, ¿no? Es todo el análisis de ciclo de vida, ¿no? Yo cuando diseño un producto ya lo tengo que pensar diseñando en que en todo desde que lo produzco, lo uso o lo tiro, tiene que ser lo más ambiental posible. Entonces ahí tengo una oportunidad de generar nuevos productos, nuevos diseños que sean menos impactantes. En los mismos procesos, ¿no? Podemos generar procesos para producir esos productos que sean ambientalmente más sostenibles. Con ello podemos generar tecnologías diferentes, ¿no? Innovar en tecnologías que luego podamos vender. En procesos de depuración, ¿no? Si tenemos que cumplir con unos requisitos más potentes en temas de aire, de agua, de suelos, podemos generar tecnologías en esos ámbitos, ¿no? Que se conviertan en depuradoras, en tecnologías de remediación del suelo que sean innovadoras y que también los podamos vender, ¿no? Alargar la vida de los productos, no solamente porque los ecodiseño mejor, sino también porque soy capaz de repararlos, soy capaz de reutilizarlos en una vida diferente, ¿no? Con lo cual le alargo más la vida. Soy capaz de remanufacturarlos, es decir, darles una buena limpieza, una buena reparación para que sigan, porque ahora mismo la reparación está prácticamente desaparecida de nuestro mundo, porque es mucho más barato comprar uno nuevo que repararlo. Esto es increíble. Pues eso deberíamos también fomentarlo. Luego la recuperación de los materiales, que es lo que hemos hablado antes de la valorización, ¿no? Entonces, en la economía circular hay un montón de ámbitos en los que se puede trabajar y en los que se puede generar pues, nuevos modelos de negocio y empleo verde. ¿Y por qué no estamos haciendo eso? Porque es más barato otras cosas. Porque hasta ahora ha sido más barato... A ver, llevar un residuo a un vertedero es legal. Los vertederos están muy bien gestionados, están muy bien controlados y hasta ahora era más barato llevarlo a un vertedero. Si es una opción legal, es una opción que funciona. Pero igual también porque estoy pensando desde el punto de vista industria, o una fábrica, porque igual la economía circular no es como que yo en casa de repente coja el yogur que he tirado, pongo en YouTube un vídeo de cómo hacer, yo qué sé, un lapicero y lo reutilizo. No es tan sencillo, sino que necesitas cierta innovación y cierto I+D para poder tener esa parte de economía circular, ¿no? Igual por eso no he tenido tampoco tanta presencia, porque una empresa por sí sola no puede promover la economía circular, sino que depende de una red de agentes para tener una capacidad de tener esa economía circular. La segunda cosa más importante de la economía circular es que el material secundario tenga mercado. Y hasta ahora los materiales secundarios que han tenido mercado ya se han valorizado. Ya sé, chatarra. Nadie tira una chatarra de un coche, o sea, quiero decir, eso se revaloriza. Los materiales metálicos que se pueden sacar de una manera más o menos bien de un dispositivo electrónico o de un ordenador, eso ya se recupera, llevan años y años recuperándose y hay empresas de valorización en Euskadi que hacen eso, ¿no? ¿Por qué se hace? Porque el material secundario tiene salida. Entonces, si tienes un mercado y tienes un precio razonable, pues tienes un mercado. ¿Por qué no se hace en el plástico? ¿Por qué el plástico no se valoriza? Pues porque la materia prima tiene más salida, es más barata y tiene más capacidad de uso, ¿no? En estos momentos. Pues, entonces, ¿para qué vamos a inventar la rueda cuando no tienes un mercado? Entonces, necesitamos fomentar ese material, ese mercado secundario. Ese mercado secundario, ¿cómo se fomenta? Con legislación, con obligación de utilización de material reciclado en
en diferentes ámbitos, ya sea porque se obliga a que en las infraestructuras hay una normativa en Euskadi, que es la Ley de Administración Ambiental, que dice que el 40% de las infraestructuras que se hagan en carreteras en Euskadi tienen que tener, el 40% tiene que ser material reciclado. Por ejemplo, eso es algo que te obliga y tienes que hacerlo. Si no, ¿por qué lo vas a hacer? O sea que con la legislación, al final lo que buscas es como abrir un nuevo mercado para que de manera natural surjan esos flujos y promover la economía circular. Desde el lado de la, como comentábamos antes, ¿no? Desde el lado de la demanda, no desde la oferta. O sea, ¿no? El hecho que es un cambio de mindset de no, tengo que fabricar para que no haya desperdicio. O sea, tengo que fabricar para que no haya que revalorizarlo, sino que directamente ya no genere, ¿no? Ese desperdicio. Tienes esa parte, la parte de obligaciones de reutilización, tienes la parte que hemos hablado antes de fiscalidad, es decir, le pones una tasa al material primario en vez del secundario, entonces le dices, oye, mira, pues lo que ha pasado con el plástico y con otros, ¿no? Dices, oye, mira, al material, si traes plásticos de fuera de Europa, vas a pagar una tasa, porque es que luego a los europeos nos cuesta mucho gestionar ese plástico, entonces vas a pagar una tasa por ese material. Entonces, bueno, pues con ese tipo de medidas generas que ese material secundario se ponga en marcha, ¿no? Y luego tenemos que ser capaces de generar ese material secundario con la calidad suficiente para poder que tenga con las mismas calidades que tiene el material primario, ¿no? Yo también, ahora comentando un poco de casos o bueno, en diferentes iniciativas que estés impulsando, ¿cómo suele ser el proceso de esto? O sea, Aclima es como inicia, o sea, es un poco lo proponen los miembros, también lo inicia, es como la chispa que enciende el proceso, pero también lo lidera, lo supervisa. Bueno, antes comentabas que os apoyáis en agentes terceros, ¿no? Del ecosistema. Depende un poco nosotros hacemos vigilancia estratégica, entonces cuando vemos igual algún proyecto interesante que se está haciendo o cosas que se están moviendo en algunos sitios que están más avanzados que nosotros en función de eso, lo que hacemos es buscar a los actores del clúster y les decimos, oye, ¿os interesaría si fomentamos aquí un proyecto de estas características que tal? Pues eso lo hacemos. Hay otras empresas que son súper activas y vienen y nos ofrecen, o sea, dicen, oye, ¿nos podéis buscar gente que pueda colaborar con nosotros en la cadena de valor para poder? Oye, otros te dicen, ¿nos podéis ayudar? Porque ya tenemos montado todo el consorcio, ¿nos podéis ayudar a buscar financiación? ¿En qué proyectos europeos podemos ir? ¿Nos podéis ayudar a gestionarnos? Porque claro, cuando son proyectos de colaboración, es muy importante definir qué hace qué y cuáles son las responsabilidades de cada uno y cuáles son los resultados que tienen de ello cada uno, que obtienen cada uno, y eso no es fácil. Bueno, pues ahí nosotros hacemos un poco de árbitro. Pues, oye, pues tú haces hasta aquí, tú haces hasta aquí, bueno, siempre en colaboración, ¿no? Les ayudamos, a veces que vamos también con ellos a los proyectos de innovación y vamos coordinándoles, y lo que solemos hacer mucho es la comunicación, es decir, poner en valor todo el trabajo que hacen, ¿no? Pero depende mucho incluso tenemos una red de inversores, o sea, tenemos la red EBAN, que es una red de inversores que están dispuestos a invertir en temas ambientales, incluso podemos presentarles a esa red de inversores por si tienen interés para apoyar ese proyecto, ¿no? Pero digamos que depende mucho de las empresas, pero lo que sí os puedo asegurar es que en estos momentos en Aclima hay mucho movimiento. Bien porque nosotros somos también muy activos en redes, somos muy activos con los socios, mandándoles información, y muchos de los que están un poco atentos pues cogen las ideas y te vienen, o nosotros también les decimos. Digamos que es que hay tanto por hacer, hay tantas cosas que se pueden mover, que es emocionante. ¿Y de esas las más críticas? ¿Las más? ¿Críticas? ¿Críticas en qué sentido? Las que más, igual tú o vosotras podáis ver que son las más importantes a un corto o medio plazo, o las que más se os demandan por parte de vuestros y vuestras asociadas. Pues se nos demanda mucho el tema de valorización de residuos, se nos demanda mucho el tema de digitalización en general. Hay muchísima gente que está interesada en... El medio ambiente no está nada digitalizado, ¿vale? Además, está muy procedimentado legalmente y todavía el papel, entre comillas, tiene mucha carga administrativa, ¿vale? Entonces, incluso hay procedimientos, por ejemplo, de tomas de muestras que si las conocierais os reiríais, porque todavía se hace con un cazo y tal, o sea, son cosas como del... Pero claro, son órdenes o procedimientos de hace muchos años y cambiarlos pues cuesta. Pues la digitalización del dato ambiental, hay muchísimos datos de medio ambiente que, como tiene la connotación que normalmente el dato es para ponerte una sanción o no, o sea, si cumples
o no cumples. Normalmente el dato ambiental tiene que ver con cumplir o no cumplir. Entonces, pues claro, es difícil, ¿no?, digitalizar, porque tienes que asegurar mucho que ese dato es de una calidad muy buena, porque si no te viene una sanción. Pero ahí, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización y el medio ambiente, lo que nosotros llamamos Basque Environment 4.0, que es una iniciativa que también tenemos dentro del clúster de mover la digitalización por dos ámbitos, ¿no? Por un ámbito es cómo integramos los procesos ambientales, por ejemplo, de una empresa de valorización de residuos, una depuradora de aguas o una depuradora de aire, cómo le integramos la parte de digitalización. Y dos, cómo digitalizamos el dato, ¿no? Y a través del dato de medio ambiente, cómo generamos servicios avanzados de medio ambiente, que hay muchísima gente que está trabajando. Claro, pero ahí supongo también, o sea, nosotros justo desde Mairu trabajamos en la digitalización de los procesos y una de las cosas que aprendes es que aquello que se empieza a digitalizar es lo que tiene un impacto. Cuanto más cerca de la cuenta de resultados está el proceso, antes se digitaliza. Y medio ambiente en ese sentido todavía entiendo que está bastante lejos y por eso no llega. Hasta que seguramente te metan una multa por no tener X dato capturado y ahí será cuando empezarás a digitalizarlo y no te volverán para intentar evitar de nuevo que te metan esa multa. No va tanto por ahí, o sea, porque los aparatos que te multan están muy controlados, ¿vale? O sea, si tú tienes que cumplir un límite, tiene que venir una OCA especializada a medirte, el aparato que te viene a medir tiene que haber pasado NAC 350, o sea, la certificación de acreditación en NAC 350 veces, o sea, todo eso está bastante controlado en medio ambiente, pero claro, como es tan costoso, las mediciones son muy puntuales. ¿Vale? No haces mediciones todo el rato, ¿vale? Porque no hay dinero en el mundo para pagar eso. Entonces, tenemos que cambiar un poco el concepto, ¿no?, de medición y para qué sirve la medición. Las mediciones continuas tienen que servir para ayudarnos a medir tendencias, que esas tendencias nos ayuden a buscar la información que nos permita generar, digamos, procedimientos de actuación temprana, o sea, pero que no sirvan para decir si esto mide o no mide, o esto pasa o no pasa, que en medio ambiente eso tiene cierta problemática, porque si tú, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo para que sea más claro, yo estoy midiendo en la calidad ambiental en una ciudad, ¿vale? Y estoy midiendo con aparatos que están midiendo continuamente, pero esos aparatos están para medir tendencia, no están para medir si cumplo o no cumplo. O sea, porque si el ciudadano dice, no, es que ese aparato está diciendo que no está cumpliendo, no, ojo, que ese aparato es un aparato de medición de tendencia, no es un aparato de medición de cumplimiento, porque para que sea de medición de cumplimiento tendría que haber un pedazo bicho de estas características con un montón de acreditaciones y que no puede medir en continuo todo el rato, porque entonces lo que quiero decir es que tenemos que aprender también desde medio ambiente a definir o a transmitir qué significa el dato, para qué es ese dato y que no todos los datos que estás midiendo pueden decir que cumples o no cumples, ¿vale? Y que por eso tú estás sufriendo una atmósfera contaminada o no, porque medir es muy difícil. Y en medio ambiente medir es muy difícil. ¿Pero por qué? ¿Porque tienes muchísimas variables? Porque, por ejemplo, medir, por ejemplo, los NX los NX son los óxidos de nitrógeno, que son, por ejemplo, es uno de los contaminantes que salen de un coche, o los SO2, que son los óxidos de azufre, que también salen de un coche. Medir eso es muy difícil. Es muy difícil, tan difícil que tienes unas incertidumbres, o sea, te dan hasta un 30% de diferencia en la medición que has medido con el medidor. Porque es tan difícil de medir que la propia administración te está diciendo, oye, te doy 30%, porque puede haber una diferencia del 30% sobre la medición medida en un aparato de puto. Claro, te imaginas tu declaración de la renta que tienes un margen de más 30 o menos 30%. Medir es muy difícil. Ya, qué fuerte. Es muy difícil. Entonces, claro, si encima medir está asociado a que te vayan a meter una multa o que tengas una sanción, pues claro, ojo, a ver qué me pones para medir, ¿vale? Entonces, en sensórica también, en medio ambiente, hay un montón de cosas que se pueden hacer o que se deberían poder hacer. ¿No está un poco en crisis ahora el punto del cambio climático, con gente empezando a renegar de ello?
¿Eso tiene algún impacto también de alguna manera? Que tengas a Trump diciendo que no exista el cambio climático y a gente también... Bueno, Estados Unidos en estos momentos son los que más están invirtiendo en tecnologías limpias, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, más que primero son los de Estados Unidos, luego está China y luego nosotros. O sea, que se nos cae la boca, nos llena la boca diciendo que somos los más medioambientalistas y los que estamos invirtiendo en tecnologías limpias no somos los que más, ¿eh? Energía, sobre todo Estados Unidos están invirtiendo en renovables y en coche eléctrico, pero muchísimo más que nosotros. Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces, ¿no? Al final. Y dile a todos esos que han invertido un montón en tecnologías limpias que ahora no vas a dejar de invertir con todo el dinero que has metido. Pues a uno, bueno, que Trump hará lo que quiera. En cualquier caso, nosotros estamos en Europa. Sí, perdón, tendencias. Y en Europa la tendencia todavía es esa, sobre todo descarbonización, o sea, cómo podemos salir de los combustibles fósiles y economía circular, cómo podemos recuperar los materiales que tiramos. Y pensando igual más en la parte que os toca, parte de Euskadi, eso, la típica pyme, pues no sé si mecanizado o que trabaja más o menos en el sector del metal, ¿por dónde, cómo le animarías? ¿Con qué argumento, con qué pregunta, con qué frase a que empiece un poco a involucrarse en este mundo? Porque el mercado le va a exigir, su cliente le va a exigir que tenga un producto más sostenible. Y para eso tendrá que demostrarlo. Entonces le van a empezar pidiendo la huella de carbono. Entonces primero será un pasa o no pasa. Si tienes la huella de carbono sí y te compro y luego no, pero luego le empezarán a decir, pero es que yo tengo que reducir mi huella de carbono y para que tú la reduzcas me tienes que presentar un plan de descarbonización, entonces me tendrás que decir cómo reduces, bien porque metes autoconsumo, compras renovable o porque lo que sea necesario que hagas para hacer eso. Y luego, pues, ¿qué haces con tus residuos, con todos tus consumos en general, ¿no? Pero con tus residuos, ¿qué haces con ellos? Y pasaremos de que me pidan mi huella de carbono a que me pidan la huella ambiental, y cuando me pidan la huella ambiental no solo me van a pedir cuánto carbono estás emitiendo, sino me van a pedir cuánto agua estás consumiendo, cuál es tu huella de residuos, cuál es tu impacto en un montón de ámbitos ambientales. Que realmente es como tener tecnología en planta, ¿no? Es algo que se sigue desarrollando y que cada vez más rápido, por lo que has dicho. Entonces, cuando antes te metes en ese tren, mejor. Y si no, más vas. Sí, sobre todo que entres con... Yo también, o sea, no sé si lo he transmitido, que entremos un poco con cierta serenidad. Es decir, con cierta serenidad, que es verdad que te van a hablar de muchas cosas, pero también tienes que identificar cuál es lo importante para ti. Habla con alguien que sepa. O sea, en Euskadi hay un montón de gente, hay un montón de consultoras que saben de medio ambiente y que le pueden aterrizar a su día a día lo que esto significa, ¿no? Entonces, bueno, y en Aclima le podemos dar un montón de nombres de gente que les pueden ayudar. Es decir, trata de traducir esto a lo que tú necesitas, ¿no? Y con cierta serenidad, márcate un plan de trabajo, porque de aquí a mañana no vas a hacerlo todo. Entonces, márcate un plan de trabajo, poco a poco, de qué es lo que tienes que ir avanzando y hay además un montón de ayudas en este ámbito y cada vez hay más ayudas. Entonces, bueno, pues también sé capaz de identificar esas ayudas para que te ayuden a implementar esas tecnologías. Sí. Y bueno, antes comentabas que se está invirtiendo, bueno, en absoluto, ¿no? en todo el mundo, no solo en Europa, se está invirtiendo mucho en tecnologías limpias. ¿Cómo es un poco el proceso de desarrollo de esas tecnologías? ¿Es más un tema de investigación, transferencia tecnológica, o sea, investigación en centros de investigación, universidades, etc., que se transfiere al mercado? ¿O también desde el lado del mercado surgen ideas, empresas que las desarrollan? ¿Cuál es un poco el peso de la relación entre esos agentes? Hombre, ¿o hay un poco de todo? Es muy variado. Un poco de todo, quiero decir. En estos momentos las grandes empresas que están innovando, sí, están innovando. Las grandes empresas automovilísticas con el tema del vehículo eléctrico, pues seguro que están interaccionando en el mercado, ¿no? Por ejemplo, el tema de las baterías se está trabajando en un montón de ámbitos, desde centros tecnológicos, desde las universidades. El tema de la valorización de residuos yo creo que está más en el ámbito de los centros tecnológicos y de las universidades. Esas, digamos, tecnologías nos está costando llevarlas a la transferencia industrial, ¿no? O bueno, hay también igual es que hay mucha investigación, iba a hacer mucha investigación hecha o mucha investigación ya desarrollada que igual está esperando la aplicación comercial porque no esa aplicación comercial no cumple los criterios de sostenibilidad pero financieros,
que no sé si también las está sacando del cajón, o que a lo que ves, ¿hay mucho trabajo ya avanzado que es ver cómo se implementa o todavía hay mucho por descubrir, digámoslo así? Hay mucho trabajo avanzado que no se han puesto en marcha porque no había esa, digamos, validez económica para ese trabajo, y ese trabajo falta ese escalado industrial, que tenemos que verlo cómo esas tecnologías a escala industrial se comportan, que yo creo que ahí nos falta ese, no sé, un ejemplo, la pirólisis para el plástico. Todo el mundo habla de la pirólisis para el plástico, pero la pirólisis para el plástico depende del plástico que tengas, porque claro, estamos hablando de un residuo, y un residuo es una mezcla de muchas cosas, y no viene siempre igual, ni es igual de maravilloso, ni igual de feo, ni igual de guapo, es cambiante en función de cómo, de cuáles son las fuentes que están afectando a ese plástico. Entonces, bueno, la pirólisis para el plástico, ¿qué tipo de plástico? Entonces, la pirólisis se conoce siglos, pero ¿cuáles para los plásticos que tenemos y para las diferentes claridades del plástico? Entonces, esa transferencia al mundo industrial nos falta, ¿no? Y luego creemos que también hay muchísima necesidad de tecnología nueva. Porque claro, a medida que vayamos valorizando los residuos, o por ejemplo en el ámbito del residuo, a medida que vayamos valorizando los residuos que generemos en esos procesos de valorización van a ser diferentes. Entonces vamos a necesitar nuevas innovaciones para darle a esos nuevos residuos que se están generando. Entonces, bueno, pues vamos a tener capacidad para hacer en todas partes. Muchas veces que tecnología igual tampoco es solo inteligencia artificial, ¿no? Porque tuvimos, por ejemplo, a Enrique Mozonis de Eroski y él nos decía que una de las innovaciones que mejor les había funcionado era para los productos que están a punto de caducarse, la etiqueta de un producto 10%, bueno, dos productos 10%, 3, 30 y a partir de 4, 40. Y de lujo. Y vamos, cero etiquetas, cero ordenadores y cero microchips. Pero bueno, Olga, perdona, pero para no irnos de tiempo. Antes has empezado con una reflexión, pero siempre nos gusta también hacer un poco el cierre con, no sé si es reflexión, consejo, punto abierto para poder comunicar bien a empresas que estén ya empezando con esta parte de medio ambiente y peleando con ello, una empresa que esté pensando en empezar a concienciarse más respecto al medio ambiente. ¿Qué mensaje te gustaría lanzarles? Que lo vean como una oportunidad. Yo creo que eso es muy importante, que se vea como una oportunidad, no como una pesada carga, que se puede convertir en una pesada carga, pero que lo vean como una oportunidad para generación de modelos de negocio diferentes, para diversificación de sus modelos de negocio, que probablemente van a seguir ganando dinero en el producto que hacen hasta ahora, pero que esto les va a hacer pensar en nuevos productos, en nuevos servicios, nuevos modelos de negocio que pueden ser fundamentales para el futuro. Y que se den ese tiempo, que sean capaces de tener ese tiempo para ver dónde está la oportunidad, ¿no? Y que lo vean más que como una oportunidad que como un cumplimiento legal, porque entonces van a generar esperanza e ilusión. Genial. Pues Olga, mil que otra vez por estar con nosotros y por enseñarnos de medio ambiente. Vale, es que recascos ahí. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital.